Bienvenido a una exploración en profundidad de 12 preguntas complicadas que se hacen comúnmente durante las entrevistas de trabajo. Este vídeo proporciona orientación e información útiles que le ayudarán a descifrar y abordar estas preguntas de forma eficaz. Pregunta número 1. Cuéntame sobre una época en la que tuviste un conflicto con un colega, ¿cómo lo manejaste? Esta pregunta es una pregunta de entrevista conductual, cuyo objetivo es evaluar cómo navega por situaciones difíciles en el lugar de trabajo y sus habilidades para resolver conflictos. Pregunta número 2. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Cuidado con que esta sea una pregunta encubierta. Su objetivo es medir su autoconciencia más que su debilidad real. Es aconsejable elegir una debilidad que estás trabajando para superar. Pregunta número 3. ¿Qué error cometiste en un trabajo anterior y cómo lo manejaste? Esta pregunta es otra pregunta conductual de la entrevista que evalúa su responsabilidad, cómo afronta el fracaso y si tiene la capacidad de aprender de sus errores. Pregunta número 4. ¿Cuáles son tus expectativas salariales? Una pregunta directa que podría tomarte por sorpresa. Es esencial realizar investigaciones sobre funciones y empresas similares para encontrar una gama realista y estar preparado para defenderla. Pregunta número 5. ¿Dónde te ves en 5 años? Esta pregunta le da al entrevistador una idea de sus objetivos profesionales, y si se alinean con el potencial de crecimiento dentro de la empresa. Es recomendable mantener su respuesta relacionada con el trabajo, y expresando el deseo de crecer y contribuir. Pregunta número 6. ¿Qué te motiva? El propósito de esta pregunta es comprender qué le da energía en el trabajo, y si esa motivación se alinea con los requisitos del trabajo. Su respuesta debe mostrar su pasión e interés genuinos en la organización y el rol específicos. Pregunta número 7. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? La respuesta incorrecta aquí es no aproveche esta oportunidad para hacer preguntas sobre la cultura de la empresa, su equipo potencial o las expectativas para el puesto. También muestra su gran interés y curiosidad. Pregunta número 8. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Esta pregunta comprueba si ha hecho los deberes en la empresa. Su sólida respuesta debe demostrar su pasión por la misión, la cultura y cómo el rol se alinea con sus objetivos profesionales de la empresa. Pregunta número 9. ¿Cómo se maneja el estrés y la presión? Todo empleador quiere saber si sus empleados potenciales pueden hacer frente a un entorno acelerado. Su respuesta debe demostrar su capacidad para mantener la calma, gestionar su tiempo y no comprometer la calidad. Pregunta número 10. ¿Eres un jugador de equipo? Naturalmente, puedes decir sí, pero debes respaldar tu respuesta con ejemplos específicos de tus roles anteriores que demuestren tus habilidades de colaboración, y cómo has contribuido al éxito del equipo. Pregunta número 11. Cuéntame sobre un momento en el que tuviste que adaptarte a un cambio importante. Esta pregunta trata sobre su adaptabilidad y flexibilidad. Debe proporcionar un ejemplo del mundo real en el que enfrentó un cambio significativo, cómo se mantuvo positivo y qué aprendió de la situación. Pregunta número 12. ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros que no hayamos cubierto? Esta pregunta abierta le brinda la oportunidad de hablar sobre fortalezas o experiencias adicionales que cree que lo convertirían en la opción ideal para el puesto. Aprovecha esta oportunidad sabiamente. Combatir las preguntas engañosas en las entrevistas de trabajo requiere preparación, práctica y comprensión de sus fortalezas y debilidades. Recuerde, cada pregunta está diseñada para evaluar una habilidad o rasgo específico, así que acérquese a ellas con una mentalidad positiva y demuestre lo mejor de sí mismo. Recuerda practicar tus respuestas, tener confianza y mantener un lenguaje corporal positivo. Asegúrese de que sus respuestas sean claras, concisas y se centren en lo que puede aportar. Un candidato bien preparado se encuentra a mitad de una entrevista exitosa. Investigue la empresa, comprenda la descripción del trabajo y anticipe las posibles preguntas que puedan surgir. Mantén la calma y confía en tu preparación. Independientemente del resultado de cada entrevista, trátelo como una experiencia de aprendizaje y utilice la retroalimentación para mejorar. Concéntrese en su presentación, articule sus ideas claramente y muestre su singularidad a lo largo de las entrevistas. Las entrevistas no se tratan solo de las respuestas correctas, sino también de las preguntas correctas. Utilice sus preguntas para mostrar cuánto desea el puesto y cómo está listo para contribuir. Hacer contacto visual, ofrecer un apretón de manos firme, mostrar un lenguaje corporal positivo y mostrar entusiasmo durante toda la entrevista puede dejar una impresión duradera. No olvide realizar un seguimiento de la entrevista, y agradecer a los entrevistadores por su tiempo. Es importante recordar que las entrevistas tienen más que ver con el ajuste mutuo que con pasar una prueba. El entrevistador está evaluando si usted sería una buena opción para la empresa, y es igualmente esencial que evalúe si la empresa se alinea con sus objetivos profesionales. Por último, pero no menos importante, sea auténtico. No intentes impresionar demasiado ni presentar una versión de ti mismo que no refleje tu verdadero yo. La autenticidad construye una marca personal sólida y, a largo plazo, es su marca personal la que allana el camino para oportunidades. Armado con conocimientos útiles y una amplia preparación, debería sentirse más seguro al responder cualquier pregunta complicada que se le presente durante las entrevistas de trabajo. Utilice estas preguntas como trampolines en su viaje hacia una carrera satisfactoria. Recuerde, las entrevistas no son únicas para todos.
Utilice el contexto situacional a su favor, y adapte sus respuestas para mostrar cómo su experiencia personal y profesional lo convierte en la mejor opción para el puesto. Mantenga una actitud positiva durante todo su proceso de búsqueda de empleo. Cada entrevista, independientemente del resultado, es un paso adelante y una valiosa oportunidad de aprendizaje. Escuche los comentarios, mejore y siga avanzando. No dejes que los rechazos te pesen. En lugar de ello, trátelos como redirecciones. Manténgase paciente, persistente y optimista y, eventualmente, llegará a un lugar al que realmente pertenece y donde podrá prosperar. Ser consciente de las preguntas engañosas que pueda enfrentar, saber cómo manejarlas y mantenerse fiel a sí mismo mejorará significativamente el desempeño de su entrevista. Cree en ti mismo y en tus habilidades, y el éxito seguirá su ejemplo. Recuerda, ninguna pregunta está diseñada para dejarte perplejo, se trata de cómo eliges interpretarlos y responder a ellos. Esté preparado, manténgase concentrado y, antes de que se dé cuenta, dominará el arte de realizar cada entrevista que se le presente. El viaje hacia ser un entrevistado experimentado no ocurre de la noche a la mañana. Se necesita práctica, retroalimentación y crecimiento de cada experiencia de entrevista. Manténgase concentrado, mejore continuamente y se encontrará sobresaliendo en sus entrevistas. Por muy desafiantes que puedan ser las entrevistas, recuerde, son oportunidades para que usted brille. Te permiten mostrar tus habilidades, aptitudes y demostrar por qué eres mejor que el resto. Da lo mejor de ti y el éxito seguramente te pondrá al día. Abrace cada entrevista, sin importar cuán dura o estresante sea. Las lecciones aprendidas de cada entrevista, buenas o malas, te convierten en una versión de ti mismo más fuerte, más refinada y más experimentada. Entonces, enfrente cada entrevista con un espíritu vivaz y una mente preparada. Por último, mantenga siempre una mentalidad de aprendizaje. Incluso si crees que has definido todas las preguntas, siempre hay margen de mejora. Sigue aprendiendo, sigue creciendo y sigue superando tu mejor versión anterior. El mundo de las entrevistas, con todas sus complejidades y desafíos, se vuelve manejable cuando se sabe cómo abordarlo. Equiparse con una actitud positiva, el conocimiento adecuado y la mentalidad perfecta, y seguramente creará una trayectoria profesional increíble. Sigue recordándote que las entrevistas no son un escenario de vida o muerte. En cambio, trátelos como oportunidades de aprendizaje, autorreflexión y crecimiento personal. Cuanto más aprendas a adoptar esta mentalidad, más pulido y preparado estarás para las próximas entrevistas. Perfecciona el arte de contar historias. Sus experiencias personales, cómo superó los desafíos y lo que aprendió de ellos brindan la mejor idea de quién es y cómo enfrenta los obstáculos profesionales. Convierte tus historias en poderosas anécdotas que cautivan a tus entrevistadores. Recuerde, una entrevista de trabajo exitosa requiere la combinación perfecta de preparación y respuesta instintiva. Mientras se prepara para su próxima entrevista, prepárese con estas preguntas complicadas, comprenda sus respuestas innatas y sea testigo de cómo maniobra a través de esas preguntas, dejando una impresión positiva y duradera en su entrevistador.